Está aquí con nosotros don Guillermo Márquez Amado, abogado de profesión, ex magistrado del Tribunal Electoral. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin, ¿qué tal? Bien, bueno, bien preocupado realmente porque estos temas, don Guillermo, afectan a la institución, no afectan al individuo solamente, también afectan a la institución. Pero por supuesto, y la afectan porque cuando en una institución hay muchos miembros de una misma familia laborando, la tendencia es a que se hagan grupos dentro de la institución, unos con unas lealtades a un magistrado, otros con lealtades a otros magistrados, y no necesariamente en función del interés o del cumplimiento de los deberes y responsabilidades de la institución. Eso tiene también el inconveniente de que esos mismos funcionarios le pintan a la persona a la que son allegadas las realidades que ellos quieren pintar. Y la realidad de la propia institución no necesariamente llega a los ojos ni a los oídos de ese funcionario que es el jefe de ella, porque viene ya filtrada por esas personas y por otras razones. Pero dígame una cosa, yo he escuchado, porque se tejen historias y lo mejor es conversar con alguien que ha estado allí. Ahí está la dirección de registro, de cedulación, la dirección de registro civil, me imagino que hay una dirección de recursos humanos, habrá una dirección administrativa y sigue, ya habrá una dirección de organización electoral, etcétera, etcétera. ¿Es cierto que esos nombramientos se van distribuyendo entre los tres magistrados o es un debate entre tres? Esos nombramientos, cuando en 1990 terminó la dictadura, la tónica fue precisamente esa, para evitar fricciones entre quienes llegábamos en ese momento con la responsabilidad de reorganizar el Tribunal Electoral y que no se dijera que alguien ponía más funcionarios que otros. Los magistrados acordamos en aquel momento que cada uno nombraría por partes iguales los funcionarios que se necesitaran en la institución, pero atendiendo no las razones de familiaridad, ni de consanguinidad, ni nada por el estilo, sino de capacidad que tuvieran los funcionarios, las personas, para servir los cargos en los que se necesitaban funcionarios. Tengo que admitir que a mí me metieron un par de goles en ese tiempo porque yo no me di cuenta que llegaron a ser funcionarios del Tribunal Electoral algunas personas que eran parientes de algún magistrado por el hecho de que no tenían los mismos apellidos que él. Pero sí yo sabía, después supe que había parentesco. Pero lo cierto es que así es como funcionó entonces. Yo no sé de allá para acá qué cambios hayan podido introducirse, pero entiendo que se ha mantenido una especie de modus operandi semejante. Es decir, que un magistrado nombra, por ejemplo, al director de registro civil, procurando que sea una persona que tenga las capacidades. Eso es lo que hay que buscar. Y otro nombra al director de cedulación, pero eso sí, se requieren de todas maneras 2 de 3 votos, porque los nombramientos se hacen por decisión de la sala de acuerdo. Lo mismo que para remover se necesitan 2 de 3 votos también. Don Guillermo Márquez Amado, ¿cuánto afecta la práctica de nepotismo en el Tribunal Electoral con la transparencia de los resultados de las elecciones? Es un tema que ayer estuve viendo que estaba muy caldeado en las redes sociales. Había gente que de una manera tendenciosa trataba de significar que la práctica de nepotismo podría ahora entenderse o justificarse la posibilidad de que pudo haber ocurrido un fraude en las elecciones. Mire, eso no tiene nada que ver. En realidad no tiene nada que ver. Los funcionarios que trabajan en y dentro del Tribunal Electoral lo que hacen es laborar en el sentido de hacer que haya condiciones para que pueda haber unas elecciones honestas. ¿Cuáles son esas condiciones? Que lleguen las actas en blanco a las mesas de votación, que lleguen las papeletas de votación sin marcar a las mesas de votación, que lleguen los cartones que se ponen en las mesas de votación para evitar que otras personas puedan mirar cuando alguien está votando, que haya los materiales en las mesas de votación, que todo esté dispuesto para que los resultados puedan transmitirse tal como se han dado en cada una de las mesas de votación. Pero además esos funcionarios no escrutan. Y esos funcionarios, además, allá iba, esos funcionarios no cuentan ningún voto en las mesas de votación, no transmiten
los resultados oficiales, porque esos oficiales están en las actas y las actas se llenan por los cientos y tantos mil funcionarios que se necesitan nombrar ese día para que trabajen en las mesas de votación. No hay forma de vincular una cosa. Eso no tiene nada que ver, y quien haga eso en realidad o peca de una gran ignorancia acerca de lo que es la organización electoral, o bien se deja llevar por quienes quisieran ahora hacer de un caso de nepotismo algo como que hubiera podido tener influencia en el resultado de las elecciones. Nada más alejado de las posibilidades y de la realidad. En opinión de Guillermo Márquez Amado, ¿el nepotismo cuán malo es y por qué? El nepotismo es malo, particularmente en el sector público, incluso también lo es en el sector privado. Pero en el sector privado no importa, porque si no funcionan las cosas dentro del sector privado, quien se ve afectado es el dueño, que es el que hizo los nombramientos. Ese es su problema. Pero en el sector público lo malo está en que los funcionarios que llegan al tribunal electoral, que tienen a la organización, de cualquiera que sea, y que tienen una relación de familiaridad entre ellos, ponen sus lealtades en esa relación de familiaridad y pasa a segundo plano el interés que debe tener servir bien un cargo público que está diseñado para que satisfaga necesidades de la nación, de toda la sociedad. Y cuando no se están satisfaciendo por esas razones o por cualesquiera otras, pues ya la sociedad va quedando desamparada. Guillermo Márquez Amado, ¿sabía de que esta práctica de nepotismo del Tribunal Electoral? Yo tenía de muy buenas fuentes información de que estaba ocurriendo el nepotismo en el Tribunal Electoral, y no de ahora, desde hace bastante tiempo. Sin embargo, déjeme decirle que cuando supe de eso recientemente, o más recientemente, digamos, hace 2 o 3 años, había una situación muy especial dentro del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral era en ese momento el último bastión de defensa de la democracia. Esto era como decir, tenemos un problema de enfermedad de cáncer y vamos a preocuparnos en estos momentos por un detalle, por una heridita que no tiene mayor importancia y que pudiera ser la oportunidad para que entonces se tratara de sustituir a un magistrado, como lo es el magistrado Pinilla, que sí estaba comprometido con hacer unas buenas elecciones. Y entonces se tratara de introducir con una asamblea controlada totalmente por el presidente Martinelli, que es el que tendría que sustituir al magistrado Pinilla, a una persona que sí fuera obediente, servidora de los deseos del presidente. Pero y entonces, perdóneme, es que es muy serio, porque entonces sí que se nos hubiera alterado la totalidad del sistema democrático en Panamá, al tener 2 de 3 votos en ese tribunal electoral que afortunadamente no se llegaron a obtener. Pero en aquel momento, o en varias ocasiones donde Guillermo Márquez Amado pudo haber sospechado o pudo haber manejado información de que había esta práctica de nepotismo, ¿se lo dijo a alguien o a algunos? Sí, bueno, a usted, profesor, yo le hice el comentario. A personas allegadas a mí también les hice el comentario. Hay una cosa que debo aclarar. Yo tenía la información, sí. Lo que yo no podía era tener la prueba, porque la prueba, si por ejemplo hay muchos Márquez, y ese es mi apellido, trabajando en el Tribunal Electoral, no quiere decir que todos esos Márquez que estén trabajando allí son parientes míos. Como por ejemplo lo que está apareciendo en pantalla, ahí está listada la planilla, la cantidad de personas con el apellido Pinilla. Además yo soy Márquez Amado, él es Pinilla Castillero, creo. Pues todavía faltan castilleros, por ejemplo. Pueden faltar las personas con el apellido de las esposas, de la esposa, esas cosas ocurren y esas cosas hay que tenerlas muy presentes, porque por ahí también se cuela este problema del nepotismo. En aquel momento, la única forma que yo hubiera tenido de verificar si efectivamente una persona con apellido Pinilla era pariente del magistrado Pinilla era yendo ¿a dónde? Al Tribunal Electoral, que es el que tiene la custodia
de la información relativa a quiénes son los padres de todas las personas que vivimos en Panamá, quiénes son los hijos y cuáles son los troncos comunes de parentesco que pueda haber. Hay un programa en el Tribunal Electoral que se llama, de cómputos, que se llama Árbol Genealógico, y por ahí se puede sacar. ¿Ah, sí? ¿Existe? Sí, existe ese Y programa. ese programa ayuda a establecer los grados de consanguinidad y de afinidad también. Claro, ese programa, cuando yo llegué al Tribunal Electoral, me cercioré de que se pudiera diseñar precisamente para prevenir estas cosas, pero no pensando que iba a ocurrir dentro del Tribunal Electoral, porque lo que menos queríamos era hacer eso. Ahora, de mi familia no hubo nadie, por ejemplo, del Tribunal Electoral nombrado cuando yo estuve ahí. Al final, don Guillermo Márquez Amado, también aflora otro hecho. Yo creo que el magistrado Pinilla, quitando el tema del nepotismo, ha hecho su gestión, ha cumplido con su trabajo, como los otros magistrados, incluyéndolo usted que pasó por allí. Pero aflora algo. El magistrado Pinilla el próximo año cumpliría 20 años como magistrado del Tribunal Electoral. Y el magistrado Valdés va a llegar a 30. O sea, parece que no es bueno, mire, mucho tiempo en el cargo. Claro que no. El 11 de octubre, de acuerdo con una opinión de la Procuradora General de la Administración del año 1995 o 96, los términos de los magistrados vencen el 11 de octubre, en este caso del 2016, en el caso del magistrado Pinilla. En el caso del magistrado Valdés venció el 11 de octubre del año 2014. Y en el caso del magistrado... Y le dieron 10 años más. Y le dieron 10 años más. Va Mire, para 30. Esas cosas no son sanas en ninguna institución. No por el individuo. No son sanas. O sea, no fulanito de tal. Se van creando afinidades y entendimientos de tal naturaleza que puede llegar un momento en que el servicio para el cual está diseñada la institución, en este caso la organización de las elecciones, la custodia de los nombres, la identificación de los ciudadanos, se pierde. Y en lugar de estar dedicado a que eso se haga con toda la seriedad y la responsabilidad que deba hacerse, se va enredando el camino y se van haciendo esas cosas con otros elementos por medio. Dos cosas han ocurrido. El magistrado Pinilla ayer emitió un comunicado que yo, a la verdad, que yo no lo hubiera emitido, donde reconoce que sí hizo práctica de nepotismo, que por amor a su familia, que por necesidades de algunos de sus parientes. Pero dos, detrás le vino un comunicado de Antay, reiterándole la denuncia al procurador de la administración y diciendo que Antay va a corretear a todo el que practique nepotismo. ¿Cuál pudiera ser la suerte del magistrado Pinilla? Mire, en primer lugar debo decir que a mí me parece muy honesta la reacción del magistrado Pinilla al admitir que efectivamente eso estaba ocurriendo. Hay que ver que llegue a establecerse en toda su extensión cuántos son esos cargos de familiares. 1 o 100 es nepotismo. Bueno, sí, pero por supuesto que es mucho más grave cuando la institución está invadida de familia. Correcto. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Pero además aquí hay que puntualizar algo, ¿eh? Eso no ocurre solamente porque un magistrado lo quiera hacer, porque siempre se necesitan por lo menos 2 votos. Y si no ha habido salvamento, quiere decir que ha habido 3 votos todo el tiempo. Porque siempre el magistrado tiene... Todos los nombramientos del Tribunal Electoral se llevan a la sala de acuerdo. Así es. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que sí, hace bien... lo importante aquí es fortalecer la institucionalidad. Eso es lo trascendente. El magistrado Pinilla, un fallo como este, naturalmente que tiene que generar algún tipo de repercusión en el Tribunal Electoral, en primer lugar, para fortalecer la institucionalidad. Pero ¿hasta dónde puede llegar el procurador de la administración en base a la denuncia que le puso América Maitín? De acuerdo con el artículo 142 de la Constitución Política, los magistrados del Tribunal Electoral están sujetos en todo lo que tenga que ver con faltas y delitos al régimen de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y dice que serán juzgados por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Va a ser difícil, don Guillermo Márquez Amado, sustentarle al país que a un panameñito, Edwin Candín Cárdenas, le costó el cargo de director de Lima porque le sacaron 5 parientes
y que a un magistrado del Tribunal Electoral le hayan encontrado X número y que no corra la misma suerte. Yo estoy Va a ser difícil. totalmente de acuerdo con usted e incluso lo llegué a comentar a uno de los magistrados del Tribunal Electoral, precisamente para tratar de que se alejara esa práctica del Tribunal Electoral, pero no ocurrió de esa manera y bueno, ahora tenemos esta situación que es mucho más grave. Gravísima en mi opinión. Yo creo que la sociedad reclama que no se practique nepotismo. Yo tengo mi propia opinión al respecto, lo advierto, pero la sociedad no quiere que se practique nepotismo, punto. Entonces, la sociedad es la que se tiene que terminar imponiendo. ¿Qué le ha parecido al abogado Guillermo Márquez Amado las acusaciones, cambiándole radicalmente el tema, que se han dirigido hacia el magistrado Benavides? Sumamente serias, sobre todo porque, al menos en mi caso, yo tengo la justicia como el más importante de los valores de una sociedad. El más importante es para mí la justicia. Y si con motivo y por cualquier razón la justicia está en riesgo de que no se pueda impartir por las razones que sean, eso tiene que investigarse a fondo porque la sociedad puede sufrir muy serias repercusiones. Ya tenemos un órgano judicial que está hecho una miseria en cuanto a confianza por parte de la ciudadanía. Y que aún se empeore la situación es llevarnos a una situación que de ninguna manera puede ser sana para la sociedad. Ni para la inversión, ni para la economía, ni para nada. Dos cosas. Un magistrado del Tribunal Electoral bajo la lupa por práctica de nepotismo y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia bajo la lupa por señalamientos de venta de fallos, que es lo que yo deseo que sea investigado y deseo intensamente que el tema de la pedofilia no fuera cierto, pero si fuera cierto es algo tan execrable, tan asqueroso, ¿para qué seguir hablando? Pero mejor vamos a esperar, como bien dice Guillermo Márquez Amado, que sea la justicia la que actúe, porque reitero, va a ser difícil que a un director de Lima le hayan probado que practicó nepotismo y le costó el cargo. ¿Cómo justificar y sustentar que otro que también lo practica no le pase nada? Y yo quisiera decir algo, al final, profesor. La opinión pública y la sociedad civil que no le quite la lupa y el microscopio a estos temas, porque es ella el motor que está haciendo posible que estas cosas se sepan para que pueda haber intervenciones quirúrgicas y sacar de la administración pública aquellos malos elementos que nos están enfermando el organismo social.